Muy buenos días, amigos y amigas. Otra vez más estoy con vosotros para poder compartiros una reflexión bíblica que os sea de bendición para vuestras vidas, así como lo es para la mía. Deseo que os encontréis bien, sobre todo a los que sois cristianos, en vuestra relación personal con Dios. Hay una pregunta que seguramente nos hemos hecho alguna vez o algunas veces, y es en cuanto a el amor que podemos tener hacia Dios, ¿no? Entonces, la Biblia no nos deja sin respuesta, ¿no? Y qué mejor que escuchar al mismo Señor Jesucristo enseñándonos y diciendo pautas y digamos manifestaciones concretas de lo que es verdadero, de lo que es falso, de lo que es amar con nuestros labios y en nuestro corazón pues ser todo lo contrario, no amar. Y claro, hay una enseñanza que el Señor Jesucristo dijo y que la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya digamos las enseñanzas finales que Jesucristo dio a sus discípulos después de que Judas ya hubiera salido de la cena para entregarle, ¿verdad? Él comenzó a enseñar a sus discípulos cosas de importancia capital, ¿no? Porque hablaba del Espíritu Santo, hablaba de permanecer en él, hablaba sobre las consecuencias de si permanecíamos en él, las consecuencias que iban a traer, tanto para bien como para mal, ¿no? Y no me refiero para mal en el sentido espiritual, sino para mal en el sentido físico y emocional, ¿no? Porque íbamos a ser, los discípulos, digamos, iban a ser perseguidos y iban a ser aborrecidos por causa de Cristo, ¿verdad? Por tanto, Jesucristo en este contexto enseñó algo muy claro, ¿no? ¿Cómo podemos saber, como cristianos, nosotros, a la luz de esto que vamos a ver, si realmente nuestro amor para con Dios es honesto, es sincero y va en aumento, ¿no? Y en Juan capítulo 14, Jesucristo, fijaos, lo enseñó muy claramente, ¿no? O sea, blanco o negro. Aquí en esta enseñanza que vamos a leer no hay término medio, no hay grises. Jesucristo siempre trató de ser muy claro a la hora de, de explicar, ¿no? Su doctrina, que no era suya, era del Padre que le envió, ¿verdad? Por tanto, había un común acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Dios manifestado en la segunda persona de la Trinidad e incluso la tercera persona de la Trinidad, que aquí en este capítulo 14 Cristo habla y luego también en el capítulo 16 vemos que Jesús enseñó que el Espíritu Santo no iba a hablar por su propia cuenta, ¿no? Sino que todo lo que oyere al Padre, pues lo haría saber, ¿no? A sus hijos, a sus discípulos y a los redimidos, ¿no? En un futuro. Vamos a leer, fijaos, en cuanto a una explicación que Jesús está dando sobre la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? En el capítulo 14 de Juan y versículo 15 dice, si me amáis, Jesús dijo a sus apóstoles, si me amáis, guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí estaba hablando del Espíritu Santo y Jesús lo llama el Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo no puede mentir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Por tanto, sabemos que en Dios no puede haber grises, no puede haber, bueno, yo lo veo blanco, yo lo veo negro, no, Dios es claro. En Dios no hay mudanza, dice Santiago, ni sombra de variación, ¿no? Dios no opina de una manera
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo opina de otra. No. El Nuevo Testamento, digamos que nos aclara, nos reafirma, ¿no?, el plan de Dios, ¿no?, desde un principio, ¿no? Y no contradice, sino que todo lo contrario, afirma, ¿no?, nos da un esquema completo, ¿no?, del propósito de Dios, ¿no?, y una aclaración de todo el Antiguo Testamento, por decirlo así. Y fijaos que Judas, porque Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, vosotros si queréis saber si me amáis o me vais a amar, aquí hay una explicación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese será el que me ama. Ese es, no dijo será, es, porque estaba dirigiéndose a ellos y por extensión a la iglesia futura, ¿no? Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. O sea, mi Padre y yo amaremos a esta persona y me manifestaré a él. A veces queremos ver la mano de Dios obrar, ¿no?, entre nosotros o por medio de nosotros, pero deberíamos preguntarnos, ¿estamos amando a Dios? ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios? Fijaos, aquí le dijo Judas, no el Iscariote, porque Judas Iscariote sabemos que se fue, ¿no?, en la misma cena, cuando Jesús le dice lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿no? Y se va, ¿no? Entonces, esta enseñanza sobre la promesa del Espíritu Santo y todas las demás enseñanzas que Jesús iba a dar, la dijo, digamos, a sus discípulos. Porque Judas no era un apóstol, no era un discípulo, era el hijo de perdición, ¿no? Como Jesús luego aclara en Juan 17, ¿no?, cuando se dirige en oración al Padre. Por tanto, fíjate que dice que le pregunta Judas, no en Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y aquí Dios estaba hablando de esa porción especial que iban a tener ellos, que ya tenían, pero que debían guardar, y que iban a tener todos los que creyeran en Él, por medio de los apóstoles y por medio de los hijos y las hijas de Dios, ¿no? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, y aquí la claridad que Jesús enseña sobre si le amamos o no. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Por el contrario, el que no me ama, este por el contrario lo ha añadido no, pero es blanco y negro, o sea, la cara y la cruz de la moneda. El que no me ama no guarda mis palabras. Por tanto, tú te puedes llamar cristiano y lo eres, posiblemente, si has nacido de nuevo por la fe en Cristo, pero ¿cómo saber si tú estás amando a Dios? Tú estás guardando la palabra de Dios, porque guardar implica ponerla por obra. La semilla cuando se guarda, produce fruto. La semilla de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, cuando se guardan en la vida, en nuestro corazón, en lo más íntimo, no es para que queden ahí como un tesoro personal nuestro que no deba ser compartido. Es para llevar fruto. Y el fruto se produce cuando amamos a Dios. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y fijaos lo que luego sigue diciendo Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es decir, el Padre envía al Espíritu Santo en mi nombre a todos los hijos e hijas de Dios. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he enseñado. ¿Y por qué no habían recibido aún el Espíritu Santo? Porque Jesucristo no había sido aún crucificado, muerto y resucitado. Por tanto, estaban bajo el antiguo pacto, en la dispensación del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto ya os digo, si queremos saber si estamos amando a Dios, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos guardando los mandamientos de Dios para que produzca un fruto de alabanza y de adoración y que glorifique a Dios? No solamente un fruto de labios que confiesan su nombre, sino un fruto de hechos, de aplicación.
Y esto, si ponemos el ejemplo de un matrimonio, se puede entender. ¿Cómo saber si la esposa te ama? Pues bueno, ella intenta complacerte. No voy a decir en todo. O cómo saber tú, esposo, si estás amando a tu esposa. O cómo saber tu hijo si estás amando a tus padres. Tratas de atenderles, tratas de obedecerles, tratas de cuidarles. Por tanto, tanto la promesa de Dios de que el Padre y Cristo mismo iban a habitar, iban a hacer morada, tiene cumplimiento en los hijos de Dios cuando viene el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, que es el que nos capacita no solamente en dones, no solamente en habilidades, sino también nos capacita para poder amar a Dios más allá de a nosotros mismos. Y la realidad es que nos amamos mucho a nosotros mismos, pero Dios quiere que el amor hacia Él tenga la preeminencia. Y ya os digo, y hay claridad en la enseñanza de Jesús, ¿verdad? De que para saber si le estamos amando es si estamos guardando sus mandamientos, si estamos practicando, ¿eh? Si estamos andando en su voluntad, si estamos andando en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a ir al Padre sino por Él. Esa es digamos, la aclaración de Jesucristo en cuanto a si le amamos o no, en cuanto a cómo saber si realmente estamos amando a Dios. ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios? Fijaos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, era necesario para cumplir esa promesa que Jesús estaba dando a sus discípulos. En lo que hemos leído en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo saber que Dios está por nosotros, ¿no? Porque a veces usamos ese versículo, si Dios, de Romanos 8, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por sí mismo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pero sí, pero ¿estamos amando a Dios? Esta es la pregunta, ¿no?, que Cristo aclaró tanto a Judas, no el Iscariote, cuando le preguntó cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo. Y Dios se manifiesta al mundo, ¿sabes por quién? Ahora, por medio de nosotros, por medio de su iglesia. Por eso Jesús enseñó, vosotros sois la luz del mundo. Y no podemos esconder la luz. El tesoro, que es Cristo, que es la palabra de Dios, se manifiesta cuando estamos amando a Dios. Cuando amamos a Dios, cuando guardamos su palabra en nuestro corazón y la ponemos por obra, produce un fruto que glorifica a Dios y que alumbra al mundo, a la gente perdida. Querido hermano, querida hermana, amigo y amiga que me estás oyendo, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Comparado con Cristo, todo lo que tengas, todas las posesiones terrenales son nada. Y hay una eternidad en juego, una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Una eternidad en el reino de Dios, en los cielos, ¿verdad? En una tierra renovada también, y una eternidad en el lago de fuego, ¿verdad?, que arde por los siglos de los siglos. Por tanto, pregúntate en esta mañana, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy guardando sus mandamientos? Porque si no los guardo, es una señal de que no estoy amando a Dios. Y si no estoy amando a Dios, posiblemente no se va a manifestar el poder de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas, sino que se manifestará todo lo contrario, ¿no? La carne, con todas las consecuencias, con todos los frutos negativos que trae, ¿verdad? Y se manifestará también, pues, las influencias de este mundo, ¿no?, de este sistema, ¿no?, que lleva a aborrecer a Dios. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo
Que Dios continúe perfeccionando su obra en ti, en cada uno de vosotros y también en mí.